Bueno, regresamos en el último tramo del programa de esta noche, pidiendo disculpas a Laureano Araujo, muy buena noche, Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, por Fernanda, esta buenas versión noches. jibarizada de la segunda parte del programa. He ocupado un rato largo por el alcalde de Vigo, presidente de la FEN, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el Partido Socialista. Mi intención hoy era compartir con vosotros un pronóstico o una realidad que comunicaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace unos días, diciendo que el año que viene, en el primer trimestre, segundo trimestre, se alcanzarán los niveles de riqueza que teníamos antes de la crisis y levantar la piel de esa realidad y ver la letra pequeña. Así que, Uxía Rodríguez, cuéntanos, a partir de un artículo que hoy nos inspiraba, publicado en las páginas de La Voz de Galicia, firmado por Fernando Salgado. Efectivamente, un artículo que se titula La misma riqueza peor repartida. Es el título, como decíamos, de ese artículo de Fernando Salgado que hoy podemos leer en las páginas de La Voz de Galicia y que enfrenta la macroeconomía con la economía real. Mientras la primera se recupera, la segunda sigue y seguirá menguada. Todo parte de una afirmación, la que hace unos días salía de la boca del presidente del Gobierno y que vamos a recordar. Si las cosas no cambian y si lo hacemos bien no tienen por qué cambiar, en el primer semestre del año 2017 ya habremos recuperado el nivel del PIB de la etapa anterior a la crisis. Insisto, el 10% de nuestra riqueza nacional. El año que viene España recuperará el nivel de riqueza que tenía antes de la crisis, es decir, el Producto Interior Bruto del país recuperará todo lo perdido durante estos años para volver a situarse a niveles de 2008. Hasta ahí todo correcto, pero la pregunta es otra. ¿Cómo es posible que con el mismo PIB haya más pobres de solemnidad, más parados y más salarios de subsistencia? Y es que aquí entra en juego los datos de la cruz de la moneda, que lo cierto es que son muchos, empezando por el empleo. El pasado mes de octubre la Seguridad Social tenía 17,8 millones de afiliados. En julio de 2007 llegó a haber 19,5 millones de personas dadas de alta, lo que quiere decir que habría que crear más de 1,5 millones de puestos de trabajo para volver a esos niveles previos a la crisis. Aunque lo cierto es que trabajar ya no es una garantía. Según el INE, los españoles hemos perdido más de un 9% de poder adquisitivo entre 2008 y 2014. En concreto, el poder adquisitivo de los empleados públicos cayó hasta un 16% y los salarios más bajos de la cadena nada más y nada menos que un 28%. Y atención a este otro dato, porque 1 de cada 5 asalariados cobra menos de 300 euros al mes. Desde 2008 hay 500.000 de trabajadores más en esta situación. La desigualdad con letras mayúsculas es el resultado que nos queda tras la crisis. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. En 2006 el 10% más rico tenía una renta 10 veces superior al 10% más pobre. En 2015 esa diferencia era ya de 15 veces según Eurostat. Solo son algunos de los datos que terminan en este artículo con una reflexión. La tarea de crear riqueza recae fundamentalmente en las empresas y en los trabajadores. La tarea de redistribuir la renta y conseguir un razonable grado de equidad corresponde esencialmente a los poderes públicos. Por eso no se entiende, o sí, que la lucha contra la desigualdad no ocupe un lugar prioritario de la agenda política. Bueno, hablaremos enseguida de esa desigualdad, pero Julio, empiezo por ti. Rajoy sacando pecho, diciendo que en el primer semestre del año que viene España recuperará los niveles de riqueza que teníamos antes de la crisis. ¿Es un dato para sacar pecho? Te pregunto, y es un dato que hay que atribuir, en el caso de que tú consideres que es para sacar pecho, ¿hay que atribuir al Partido Popular, a la gestión del Partido Popular? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que si no es en el primer semestre del año que viene, del año 17, será en el segundo. Es decir, nosotros, la economía española va a producir lo mismo a finales del año 17 que estaba produciendo antes de la crisis en el año 2008, después de haber bajado un 10% y de haber remontado otra vez. ¿Y que el Partido Popular tiene alguna responsabilidad en esto? Yo creo que sí. Es decir, yo creo que sin haber ajustado el déficit como se hizo, que no fue suficiente, es decir, aún hay que seguir por esa vía, de no haber hecho reformas más o menos de calado, que a mí me parece que no son suficientes, pero se hicieron en el mercado de trabajo, por ejemplo,
o sea, que no se hubieran recuperado. Ahora, también te digo, entre el año 2008 y finales del año 17 hay prácticamente 10 años que se estuvo produciendo menos que en el año 2008 y a mí me parece un tiempo excesivo. De hecho, en otras economías europeas, donde ya se recuperó pues de hace 3 años o 4 o incluso 5, se recuperó ya el nivel de PIB máximo que había la antes de la recuperación ha crisis. sido en paralelo en toda Europa, esa curva sí, es sí. similar, es paralela. Insisto un poco en la pregunta, ¿hubiera sido la misma curva independientemente de quién estuviera gobernando? ¿Tiene más que ver con las políticas del Banco Central Europeo que con las políticas domésticas? No, yo creo que, que hay una responsabilidad en positivo, digamos, o sea, por parte de lo que hizo el Partido Popular, de no haber tomado en el año 13 las medidas que se tomaron, o sea, básicamente, digamos, ajustar el ajuste que se ha mantenido las pensiones fuera de toda la cosa. Bueno, se hizo el 0,25, se dejaron estabilizadas. Yo creo que hay una gran responsabilidad del PP en la recuperación económica de España. Y aún así, en el sentido de que ha sido demasiado, o sea, una crisis demasiado larga en el tiempo. Laureano dice, responsabilidade en positivo do Partido Popular na recuperación económica de España. Eu non sei se ti tes esa percepción. É difícil... a ver, a mí non me gusta moito asumir ese discurso por un motivo, non? E un motivo, ademais, que vou facer unha cousa que non se fai moitas veces neses programas, eu trouxe 2 libros. Está moi ben facelo, aquí me encanta. Que é un libro de John Maynard Keynes, que é a teoría xeral do emprego, o interese e a moneda, e un libro de Friedrich Hayek que se chama Camiño de servidume. Estes 2 libros, ti corríxeme, Julio, se ves que simbolizan 2 modelos de xestión do capitalismo radicalmente distintos. Este simboliza o modelo de xestión do capitalismo propio da socialdemocracia e dos 30 anos posteriores á Segunda Guerra Mundial, e este simboliza o actual sistema que se empeza a implementar basicamente a partir de finais dos anos 70, comezos dos 80. Basicamente coa chegada ao poder en Gran Bretaña e en Estados Unidos de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan. E esta nova forma de xestionar o capitalismo é a que dá lugar a algo que Julio non mencionou e que eu creo que teño que mencionar, e é como somos capaces de desordenar a economía hasta o punto de que unha crise como a que tivemos que vivir por unha explosión dun sector financeiro hipertrofiado, e en España, ademais, por unha explosión do sector inmobiliario, non se puide controlar. É dicir, se desregulou o mercado, etc., e chegamos a esta situación. E a reacción que tivemos en Europa, e aquí tamén estivo o Partido Popular, foi unha situación que nos coloca nunha situación, en comparación, por exemplo, cos Estados Unidos, nunha situación moi mala. É dicir, nós desaproveitamos a ocasión de facer políticas que fosen en contra deste parón que sufriu a economía. Por qué? Porque o modelo que propugnan os neoliberais é un modelo que se chama un modelo procíclico. Se temos moita débeda, se temos moito problema, temos que quitar diñeiro da economía. E, en cambio, o que diría John Maynard Keynes sería o contrario, cando vai mal é cando hai que inyectar cartos na economía, que, por certo, é algo que, en contra do que podíamos intuir hai un tempo, se fixo moito máis en Estados Unidos que aquí. Por eso a economía dos Estados Unidos creou moito máis emprego e é unha economía moito máis dinámica que a nosa hoxe en día. Visto o visto, desto se ten discutido moito dentro do principio, efectivamente, que facer? Expandir ou contraer ou recortar? Ti estás convencido de que o recorte foi o camiño axeitado? Sí, e incluso insuficiente, porque yo no me creo, o sea, todo este mensaje de corte keynesiano, ¿no? Sí. que tiene la izquierda en Europa diciendo, bueno, como estamos en crisis hay que incrementar el gasto público, hay que expandir la demanda agregada, bueno, todo esta... es decir, yo creo que eso se hizo, y de forma bastante contundente. Y un ¿Durante ejemplo, la crisis? Durante la crisis. Por ejemplo. O sea, pasa la deuda en España del 32% del PIB en Sí, el año 2006-2007 al 100%. Desde el año, Pero o sea, desde el año 2007... ese dinero? Porque ese incremento de deuda, ¿en qué está justificado? En mantener el gasto con un recorte insuficiente frente a una caída de ingresos absolutamente impresionante.
Es decir, aquí después del el año 8 y el año 9, a partir de ahí se caen los ingresos, entre otras cosas porque se cae una fuente de ingreso muy importante que era la construcción. Es decir, ahí tenemos impuestos lo que haga falta, en los ayuntamientos. Es decir, es un sector que aporta mucho al presupuesto público. Es decir, aquí se caen los ingresos y se van recortando los gastos muy lentamente y esa diferencia se va rellenando con deuda. Claro, el último dato, en el año 2015, España gastó, el Estado español, gastó 50.000 millones de euros más de lo que ingresó. O sea, un déficit del 5%. El problema, Julio, eso se estuvo haciendo y el resultado es este. El problema, Julio, es qué país ha quedado después de la batalla, esa desigualdad que parece que se va a consolidar en los países europeos, esas cifras de paro que va a ser muy complicado rebajarlas, o el tipo de empleo que se está creando, esta categoría de trabajadores pobres, con las repercusiones negativas, por cierto, que va a tener para el sistema de pensiones, de lo que hoy también se ha hablado. Sí, sí. ¿Esto va a ser coyuntural? ¿O tú crees que no, que en los años que sean necesarios se recuperará un modelo de economía social que en estos momentos claramente no tenemos? Bueno, citando a Keynes, ¿no? Ya Sí. que lo trajiste aquí a la mesa, a largo plazo estamos todos muertos. Bueno, Es decir, habrá otros, supongo que habrá otros, Bueno, ¿no? es decir, la cuestión, o sea, muy probablemente el capitalismo europeo y concretamente el español sea bastante más desigual. Para siempre, o sea, que esto ha venido para quedarse, digamos. Sí, para quedarse, yo no sé durante cuánto tiempo. Ahora va a ser bastante más desigual. ¿Y por qué desigual? Es decir, porque yo creo que están pasando, o sea, gran parte de la desigualdad que hay hoy está motivada por el desempleo. Decía que hay señores que están ingresando 0 frente a señores que están ingresando 15, 20, 25 mil euros o 50.000. Y la existencia del desempleo genera muchísima desigualdad. Por lo tanto, Pero, lo Julio, primero que tenemos que hacer... O desemprego está precisamente na mensaxe... A ver, unha das cousas que xera o modelo neoliberal é precisamente o desemprego, por unha razón. Porque realmente o neoliberalismo o desemprego non lle importa demasiado, importalle moito máis... En Estados Unidos, ¿cuál es la tasa de paro? En el Reino Unido, ¿cuál es la tasa de paro? Pero estouche falando do modelo, Julio. Y yo también. No. O sea, no me vengas diciendo que la economía americana funciona bajo pero antes el patrón expliqué que... keynesiano. Es decir, o en el Reino Unido. Sí, bueno, pero de todas maneras la cifra de aquí- desempleo de Estados Unidos efectivamente es mucho más baja que la que tenemos nosotros, pero a la vista está que algunos problemas tiene, que tampoco esas cifras no se Que corresponden, hay digamos. desigualdad. Claro. Es decir, el elemento, el foco más importante que alimenta la desigualdad en España, sin Es el ningún lugar a desempleo. dudas, es el desempleo. Y eso, digamos, puede ser más o menos coyuntural. Es decir, podemos estar hablando a lo mejor del año 20 de retomar tasas Sí. cercanas... Pero en cualquier caso el empleo va a ser distinto. Muy probablemente. ¿Por qué? Porque es una economía Claro. mucho más abierta y después, digamos, por otro tipo de cuestiones. Hay, digamos, el tema de la formación, o sea, de la formación de la mano de obra. España tiene un problema muy serio en la formación. 1/3 de los parados, el nivel máximo de formación que tiene es EGB, el máximo. O sea, que de ahí para abajo, lo que tú quieras. Hay también, digamos, otro elemento que es el contenido tecnológico. Hoy, digamos, hacer cosas, cada vez se necesita menos mano de obra y más contenido en capital. Y de ahí que la formación sea importante. Es decir, a mí me parece que entre la persistencia del paro de larga duración, digamos, o estructural, como le llamamos, y el nivel de formación, que hay una correlación Déjame sanguinaria, dar un digamos, salto perversa. político, porque hablamos de un modelo que tú sospechas que va a tender a consolidarse, pero también hay una consecuencia que estamos viendo de una forma bastante estruendosa en los últimos tiempos, que son las consecuencias políticas de ese modelo que tiende a consolidarse. Se ha analizado mucho los motivos de la victoria de Trump, todas esas bolsas de gente desasistida, digamos, por el sistema, o por lo menos con la sensación de estar desasistida por parte del sistema. ¿Qué consecuencias políticas ves tú en la convicción de un economista que cree que las cosas se hicieron bien, que los recortes eran necesarios, pero que tiene la convicción o la impresión de que esto va a venir para quedarse? ¿Qué consecuencias políticas crees que se pueden derivar de este modelo? Sí, estamos vendo xa algunhas. Eu creo que non se pode desvincular o que sucedeu en Gran Bretaña co Brexit ou o que sucedeu coa elección
de Donald Trump en Estados Unidos das consecuencias da implementación de políticas neoliberais severas que castigan a moita xente que non ten recursos. Porque, ademais, este é un modelo que vive perfectamente con isto. Así como o modelo keynesiano sempre asumiu que había custos a pagar con tal de ter pleno emprego, o neoliberalismo lle dá a volta e di, no, aquí o importante non é o pleno emprego, aquí o importante é o control dos prezos, o control da inflación. E se iso comporta unha taxa de desemprego máis ou menos elevada, iso é secundario, iso está... E coyuntural. Bueno, estamos vendo Ahora, coyuntural esas que... políticas... Perdón, Julio, déxame desenvolver un poquinho esta idea que preguntaba a Fernanda das consecuencias. A mí unha das cousas que máis me preocupa é que cando miramos a historia do neoliberalismo, por exemplo, é unha cousa ben curiosa. Esta xente, Friedrich Hayek e tal, empezan a traballar en Europa nos anos 30. De feito, están moi traumatizados pola experiencia tanto da Revolución Rusa como do nacionalsocialismo e tal. Empezan a traballarse naquela, empezan a extenderse polo mundo entero, aparecen persoas como Milton Friedman e demais, e realmente non estaban históricamente predestinados a ter o éxito que tiveron. O éxito que tiveron a raíz da desaparición do sistema do patrón ouro, e a raíz das crises do petróleo de 1973. Aí é cando, de repente, os keynesianos xa non saben que facer coa economía. E en ese momento, eles teñen éxito. Lección da historia para nós, ou, digamos, para os que pensamos que este é un modelo moi negativo para a democracia, moi negativo para a democracia e, desde logo, destructivo para a xente do común. Principal aprendizaxe que debemos sacar de aquí. Non se pode construir ningún modelo alternativo se non é a través dun modelo que sexa global, que é exactamente o que fixeron estes señores e o que a esquerda agora mesmo non está facendo. ¿Tú observas esta posibilidad, quiero decir, que pueda estar, o sea, que el neoliberalismo llevado al extremo o esa consolidación de un modelo económico inevitablemente desigual acabe poniendo en riesgo a la democracia? Yo no me creo eso. Otra cosa la posible también... victoria de Marine Le Pen en Francia, que es algo que tiene bastante preocupada a la gente, parece que lo de Trump se está digiriendo de una manera diferente, pero de Marine Le Pen parece que hay un cierto consenso en reconocer que esto marca un antes y un después, marcaría una situación que a partir de ahí vamos a empezar a temblar un poco todos. O sea, ¿de qué manera crees que está relacionado con esto, esta sociedad desigual, estructuralmente desigual a la que parece que estamos abocados? Es decir, bueno, antes de nada, un pequeño apunte. Quien nos va a librar de la señora Le Pen, si lo consigue, va a ser la derecha francesa, no el Partido Socialista ni la izquierda. Bueno, y un representante de la derecha dura francesa. Y un representante de la derecha dura. Bueno, dicho sea de paso, y el sacrificio que probablemente tengan que hacer los socialdemócratas, como ya sucedió. Porque si los socialdemócratas no comparecen para votar, a lo mejor gana el Marine Le Pen. Claro, o sea que también la otra parte va a jugar un papel. Ahora, si Chirac ganó porque el Partido Socialista lo dejó ganar. Lo dejó ganar. Claro, entonces también hay... Exactamente, lo apoyó, que es lo que esperamos ahora los demócratas europeos que haga la gente del Partido Socialista francés con el pero no solamente gracias a la derecha, que también es gracias a la socialdemocracia. O sea, lo que está pasando... Sí, también, digamos... Bueno, o sea, la derecha, en cierta medida, queda bien sin pagar la consumición que la paga la socialdemocracia, ¿no? O sea, un poco lo del teorema de Garrincha que hablábamos antes. Un poco la abstención del Partido Socialista. Efectivamente, magnífico ejemplo. Es decir, no, aquí lo que está pasando simplemente, digamos, es que, o sea, la propia globalización, la apertura de los mercados al contexto internacional, significa muchas cosas. Significa que en el mundo hay 1.500 millones de trabajadores a mayores de los que había en el año 90. Es decir, que están ahí compitiendo fundamentalmente en manufacturas, o sea, pero, Julio, como el textil y la confección. O sea, esa es la situación, pero avancemos en la democracia, en la amenaza que ese modelo supone para la democracia, de gente que vivía en países que creían que vivían en un Estado de Derecho de determinadas características y que creen que no van a tener colmadas las expectativas. Mira, yo creo que hay que esperar. Es más, a mí me parece que todo lo que está pasando con el Brexit, por ejemplo, o lo que pasó en Estados Unidos, que se corresponde mucho más con la situación que había en esos países pues hace 10 años o hace 15, que lo que está pasando ahora.
Diciendo, a mí me parece, hombre, queda, digamos, en el aire el tema de, de las migraciones, que sigue siendo importante. Pequeño detalle. Ahora, no, simplemente, digamos, una cosa muy vieja en política, que las mentalidades o la forma de ver el mundo lleva un retraso muy importante sobre la propia situación económica. Nosotros estamos viendo hoy el mundo como era hace 15 años y no como es realmente hoy. Ahora... Bueno, tú estás moderadamente o sea, yo estoy preocupado. Estás preocupado. O sea, estoy preocupado porque me parece que la solución a la situación actual no es la marcha atrás de inspiración keynesiana de reconstruir el Estado-nación, sino la de generar estructuras de gobernanza a nivel, digamos, internacional. Pero es decir, que no va por aí la cosa. Sería o mesmo que diría Keynes se vivise hoxe en día. A él non se lle ocorrería a reconstrucción. Claro, porque as circunstancias históricas son moi diferentes. Agora non podemos falar do mesmo, habría que falar dunha globalización xestionada de outra maneira. E a mí sí me parece moi preocupante para a democracia, porque se rompeu o pacto entre capitalismo e democracia. Eu creo que o neoliberalismo, e máis, mira, hai autores que claramente, por exemplo, Milton Friedman, un exemplo de manual, que estaban encantados coa ditadura de Pinochet en Chile. Porque a democracia realmente non é funcional para isto. É un problema. E isto é así. Entón, decir que a desestabilización social que crea o impacto desta xestión do capitalismo non ten ningún tipo de consecuencia, cando de feito estamos vendo exemplos, a min pareceme que é imprudente. Debemos estar alertas. Tengo que hacer una pequeña pausa, va a ser muy breve, volvemos enseguida ya en el tramo final del programa de hoy.